En primer lugar, debo decir que soy un hombre cuya fe es la de la ciencia. Creo en la teoría de los gérmenes y en la relatividad general. Lo sobrenatural no es lo mío. Nunca lo ha sido. Soy escéptico ante todo lo que la gente cree que no se puede explicar con la ciencia. Crecí con un padre que golpeaba la Biblia y sin madre, porque al parecer la sepsis forma parte del plan de Dios. Mi madre murió en casa con una fiebre de más de 105 Fahrenheit. Mi padre no creía en teorías. Ni en la medicina ni en el hombre de Cro-Magnon. Solo existía Dios y su plan. Aunque me gustaría pensar que mi padre no influyó en mi vida, supongo que todo esto me llevó a donde estoy ahora. Soy el jefe del departamento de antropología de una gran universidad del sur. Mi trabajo, mi vida, es todo polvo de roca y datación por carbono. Mesas con huesos tangibles mucho más antiguos de 5000 años, con datos informáticos que lo demuestran. Mi padre decía que esas cosas las ponía el diablo. El registro fósil no era más que una prueba de fe. Odio a ese hombre, pero ahora me pregunto si de alguna manera, como un reloj roto que acierta 2 veces al día, ese bastardo tenía razón. Los antropólogos no suelen recibir llamadas comerciales a altas horas de la noche. Así que cuando sonó el móvil de mi trabajo a las 11 de la noche, supuse que o bien me habían marcado a tope o se trataba de otra llamada spam sobre la garantía de un vehículo. Contesté de igual manera. Hola, soy el profesor Hinckley. Profesor, soy el ayudante Nick Capper. Soy de la oficina del sheriff del condado de Oconee. Siento molestarle a estas horas, señor. Me lo recomendó la gente de Clemson. No era especialista en antropología forense, pero ya había trabajado para el Estado cuando se encontraron restos humanos de pueblos indígenas. Debo admitir que este tipo de llamadas me hacían sentir importante. Hinché el pecho e intenté sacudir el sueño de mi voz. Hola, sí, ¿en qué puedo ayudarle, joven? Señor, estamos tratando de adelantarnos a la prensa en esto, así que su discreción sería muy apreciada. Recibimos una llamada esta tarde. El perro de alguien salió a pasear en Sumter y volvió con un fémur en la boca. Oh, chico. Sí, bueno, el dueño fue a ver de dónde lo había sacado y encontró unos restos humanos. Son viejos, así que no estamos hablando de asesinato o al menos ningún tipo de investigación activa, pero la cosa es que hay un montón. ¿Muchos huesos? Sí. Docenas. Como en docenas de cuerpos. El problema es que no parece ser un cementerio. Los muertos, bueno, llevan ropa de estilo occidental. Camisas y pantalones y cosas así. Investigamos un poco, y leímos que las fosas comunes con cadáveres apilados así, eran peculiares. Interesante, dije mientras me pellizcaba el ruido. Supongo que necesitas que alguien salga a echar un vistazo. Estaríamos muy agradecidos. Puedes traer a quien quieras. Solo necesitamos que esto se identifique, antes de que nuestra pequeña ciudad sea invadida por esos tipos de los medios que llenan los bares. Lo siento, el condado no me es familiar. ¿Dónde dijo que estaba? No te preocupes, así es como somos aquí. Estamos en el oeste de Carolina del Sur. Bosque Nacional Sumter. Te enviaré por email todos los detalles. Vale, suspiré. De acuerdo. Puedo llegar mañana, pero será algo más tarde. A las 5 de la tarde o así. Llevaré a mi equipo conmigo. Mi equipo. Me encogí de nuevo. Era un término elegante para referirse a un par de estudiantes de posgrado arruinados. Bueno, se lo diré al sheriff. Gracias, profesor. Disculpas de nuevo por la hora. No te preocupes. Adiós. Después de colgar, busqué en Google el Bosque Nacional de Sumter. Esa parte del parque, en el condado de Oconee, estaba aislada. Chasqueé la uña del pulgar entre los dientes. Ropa de estilo occidental. Supuse que podría ser la fosa común de una antigua epidemia que afectó a algunos colonos. Todo esto me parecía extraño. Desde la llamada telefónica hasta las circunstancias. ¿Quién en Clemson me recomendaría? Era viernes y esperaba que mi equipo,
Meredith y Casey no estuvieran demasiado resacosas para trabajar mientras yo volvía a la cama. Los tres compartimos coche, y nos pusimos en camino hacia las 3 de la tarde. Empezamos más tarde de lo que me hubiera gustado, pero llegaríamos a la dirección que me indicó el ayudante del sheriff sobre las 6 de la tarde. Resultó que la dirección que me habían enviado era más bien un simple punto de referencia. Los cadáveres se encontraron a casi 400 pies de un sendero, y pensé que estábamos perdidos, hasta que vi un aparcamiento en el inicio del sendero, con algunos vehículos de las fuerzas del orden. Salimos y estiramos las piernas. Teníamos varias bolsas grandes de equipo de excavación, y transportarlas fuera del sendero sería un entrenamiento infernal. Empezaba a arrepentirme de haber aceptado. Sin embargo, las circunstancias eran intrigantes. Esta tumba podría ser el lugar de algún acontecimiento desconocido de la historia americana. Intenté decirme a mí mismo que debería estar emocionado. Deberías dejar de comportarte como un viejo. Me reuní con el sheriff, el ayudante del sheriff Capper y algunos funcionarios del condado que simplemente sentían curiosidad. La caminata no fue tan agotadora como pensaba. Era completamente llano, pero las zarzas que tuvimos que vadear me dejaron la piel llena de rasguños. Cuando llegamos, ya estaba sangrando un poco. La excavación estaba despejada. Todos los arbustos e incluso los árboles pequeños habían sido talados, dejando un terreno abierto del tamaño de un garaje para 2 coches. El suelo estaba ligeramente excavado y había un anillo de tierra alrededor de la fosa común. Enseguida me di cuenta de que algo no encajaba. Los huesos que se veían estaban ennegrecidos, como quemados. Sus ropas estaban rizadas por las llamas, y lo poco que quedaba de algodón estaba apelmazado y sucio. Aún así, me di cuenta de que la ropa no era autóctona. Miré al ayudante Capper con la boca ligeramente abierta. Estos cuerpos han sido quemados. Se volvió hacia el sheriff. Se lo dije, sheriff. No hay forma de que la suciedad y el tiempo le hagan eso a los esqueletos. El sheriff resopló. No eres arqueólogo, Nick. Entonces, ¿qué crees que era esto? El sheriff me miró expectante, como si yo ya debiera saber las respuestas. ¿Algún tipo de enfermedad o masacre? No tengo ni idea. ¿Cuántos años crees que tienen? Le fulminé con la mirada y repetí. No tengo ni idea. Quería que ese bufón se fuera, así que le dije. Trabajaremos hasta que anochezca, y mañana empezaremos temprano. Le informaremos en cuanto sepamos algo. Mientras tanto, le agradecería que se pusiera en contacto con alguien de la Sociedad Histórica de Carolina del Sur. Puedo datar estos huesos, pero no podré decirle qué hacía esta gente aquí. El sheriff se subió el cinturón. En realidad lo intentamos. No contestaron cuando llamamos el viernes por la noche. Dejamos un mensaje, pero esperamos que nos contesten el lunes. Pues se lo están perdiendo. Esto es sin duda algo extraordinario. Nada de lo que debamos preocuparnos, ¿verdad? Los 2 policías parecían desganados. Querían que los despidiéramos. Suspiré, casi decepcionado. No, probablemente no. Bien, entonces nos vamos. El ayudante del sheriff desplegó un trozo de cinta adhesiva para la escena del crimen, y empezó a enrollarla alrededor de los árboles mientras regresaban. Para que puedan encontrar el camino. Señaló la cinta con la cabeza. Esto está muy oscuro. Gracias. El ayudante del sheriff frunció el ceño de repente. Y profesor, ¿se alojará en la posada de Isdebalaya? No, no nos quedaremos en Balaya. Encontramos un pequeño motel en Pleasant Falls. A unos 10 minutos de aquí. El sheriff se rió y sacudió la cabeza, mientras los ojos del ayudante se abrieron de par en par. ¿Pleasant Falls? ¿Hay un motel allí? Sí, me sentía a la defensiva en este punto. Es barato como el infierno. Ya lo creo. Solo para que sepas que la gente es un poco cochina allí. ¿A qué te refieres?, balbuceó Meredith. Bueno, se rumorea que todo el mundo en ese pueblo tiene los mismos bisabuelos. Si me entiendes. Pleasant Falls no es un pueblo, es una aldea. Solo vamos a dormir allí.
Es mejor estar cerca del lugar de trabajo. Es más fácil madrugar. Muy bien, solo pensé en avisarte. El hotel de la ciudad siempre tiene plazas libres, así que si cambias de idea, conduce hasta allí. Asentí con la cabeza. Gracias, caballeros. Desaparecieron en el bosque y empezamos a desempaquetar parte de nuestro equipo. En la oscuridad del bosque, tardamos mucho más de lo previsto en prepararnos. Me di cuenta de que probablemente eran los huesos más nuevos con los que había tratado profesionalmente. Estaba acostumbrado a cráneos marrones y amarillentos. Restos fragmentados en los que había reconstruido los huesos de personas antiguas como si fueran un puzzle. Estaba fuera de mi alcance. Entonces tuve la certeza, por muy interesante que fuera, de que no debería haber aceptado venir. Entrecerré los ojos y moví partes de un esqueleto como si supiera lo que hacía. Los restos parecen ser de los primeros colonos anglosajones, dije, pero solo llegué a esa conclusión contextualmente. No había nada en el único cráneo que miré para estar seguro. Necesitaría tiempo, la luz del día y, finalmente, algo de trabajo de laboratorio para averiguarlo. Hice que Meredith y Casey recogieran las cosas de valor, que no íbamos a dejar durante la noche, y pronto estuvimos de vuelta en el coche conduciendo hacia nuestro motel. El pueblo estaba enclavado al final de un camino de tierra. En la entrada había una señal de callejón sin salida, llena de agujeros de bala. «Maldita sea», dijo Meredith cuando lo vimos. «No pasa nada», dije, intentando contener la rabia. «Solo vamos a dormir aquí. Los muchachos disparan a todo por todas partes aquí. No es condenatorio para todo el pueblo. Condenatorio». Por tercera vez en 24 horas, entorné los ojos y me estremecí. Al menos era lo bastante inteligente como para saber que a la gente inteligente no le gusta usar palabras rimbombantes. «Condenatorio o no», dijo Casey. «Este lugar es una mierda». Como si nada, una manada de cerdos cruzó a toda velocidad el camino de tierra, y desapareció detrás de una capilla en ruinas. La pintura blanca estaba descascarillada y el campanario ligeramente torcido. «Bueno, si buscas el Hotel Ritz te has equivocado de pueblo». Entré enfadado en el camino de tierra del motel. La fachada no tenía mal aspecto. La pintura estaba más fresca que en la mayoría de los otros edificios, y el bonito letrero que tenían delante parecía hecho para hacer del motel un negocio presentable. Salimos del coche y todos dimos vueltas. El pueblo estaba desierto. Aunque solo había un par de docenas de habitantes, resultaba inquietante. Una curiosa bandada de gallinas se balanceaba por la hierba hacia nosotros. «Voto por el hotel de la ciudad. Incluso las sábanas manchadas de semen le ganan a esto», dijo Meredith. Estaba a punto de echarle la bronca antes de que volviera a hablar. «Mira ese espectáculo de fenómenos», susurró. Seguí su mirada para ver a un hombre que caminaba hacia nosotros desde detrás de la capilla. «Hola», saludó de forma extraña. Las botas que llevaba estaban desatadas y tenía un corte en tazón. Todos nos miramos antes de devolvernos el saludo. Se acercó a nosotros y se detuvo. «Hola», le dije. «Hemos reservado una habitación para esta noche». «¿Trabajas aquí?» «No, no». Sacudió la cabeza. «Ya veo». Era difícil mirarle a los ojos cuando hablaba. Sus dientes acaparaban mi atención como un choque de trenes. Estaban horriblemente torcidos y eran del color de la mantequilla. «¿Estáis aquí por esa tumba?», preguntó. Tuve que fruncir el ceño para ser cortés. El acento del hombre era extraño. No lo distinguía en absoluto, y tuve que pensar después de que hablara para entender lo que había dicho. ¿La tumba? Sí. No sabía que era información pública. Meredith y Casey estaban incómodas y ambas se habían alejado disimuladamente del hombre. «Por aquí no hay secretos». Sonrió, y de nuevo me quedé embelesado por aquellos dientes. «Pero yo sabía que había una tumba mucho antes de que ustedes la desenterraran. Aquí es una leyenda». Quería que este paleto nos dejara en paz, pero ahora estaba más intrigado. Di un paso hacia él. «¿Cómo es eso?». Suspiró como si estuviera contento de poder contar su historia.
Este lugar tenía un nombre olvidado hace mucho tiempo. Farwayels. Así lo llamaron los colonos que llegaron aquí hace cientos de años. La cosa es que no estaban solos en estos bosques. Había otros viviendo aquí. Espectros, demonios, elige un nombre, pero no eran humanos. Aunque lo parecían. Skinwalkers de algún tipo. El hombre hizo una pausa y pareció borrar una sonrisa de su rostro. De todos modos, en lugar de marcharse cuando descubrieron que no habían llegado primero, los colonos les invitaron a cenar en una choza. Cerraron las puertas y quemaron el lugar hasta los cimientos. Enterraron sus restos en algún lugar del bosque. Bueno, parece que la tradición popular de tu pueblo es algo acertada. Lo sé. Pero esa no es la parte interesante. La leyenda continúa diciendo que uno de ellos no murió de inmediato. Vivió, al menos lo suficiente para hablar con sus asesinos. ¿Qué dijo? Casey y Meredith ahora se inclinaban hacia adelante para escuchar. Dijo que si sus huesos llegaban a ver la luz del día, a su pueblo le crecería la carne como a los árboles las hojas. Y que se levantarían de la tierra y masacrarían a esos ciudadanos. Masacrarían a todos. Hasta el último colono de este nuevo mundo. Vi a un par de mujeres en la ventana de la iglesia. Se rieron cuando les llamé la atención y se agacharon bajo el alféizar. Mis mejillas se sonrojaron y exhalé como un toro. No me interesan esas tonterías. La carne no hace la fotosíntesis. La piel, el pelo, una conciencia, estas cosas son creadas por células y... Está bien. El hombre levantó las manos para detenerme. Solo te estaba contando una historia. No hay necesidad de ponerse específico. Claro, dije. Meredith me hizo una pequeña mueca como diciendo gilipollas. Pero ten cuidado. Hoy el sol brillaba muchísimo, sonrió. Y el día anterior también. Abrí la boca, pero Meredith me cortó. Apreciamos el aviso. De verdad que sí. Ya me lo imaginaba. Inclinó la cabeza y se marchó. Buenos días. Buenos días, dijo Casey con cierto sarcasmo. Cuando el hombre estuvo fuera del alcance de mis oídos, me di la vuelta. ¿Estáis de acuerdo en seguirle el juego a esa tontería? Si eso significa no ser asesinada mientras duermo, dijo Casey. Y después de esa perorata y lo que la policía pensó de este lugar. Puedes quedarte aquí, pero yo me iré a Valhalla. Yo también, dijo Meredith. Vale, de acuerdo, echaba humo pero intentaba mantener la calma. Intentando no ser el gruñón 2 veces divorciado en el que inevitablemente me estaba convirtiendo. Pero si te llevas mi coche, volverás al amanecer para llevarme al sitio. Hecho. Debería haberme ido con ellas. Aunque las puertas del motel estaban abiertas, no había nadie. Toqué el timbre, pero nadie vino a recibirme. Demasiado orgulloso para llamarles y pedirles que me llevaran, cogí una de las habitaciones del segundo piso y cerré la puerta con una barricada. Dormí bien, sorprendentemente. Aunque no quería admitirlo, aquel pueblo fantasma y los desvaríos del hombre me hicieron sentir como un niño asustado. El único problema es que cuando me desperté al amanecer, Meredith y Casey no estaban allí. Salí al porche del motel. El pueblo estaba tan vacío como la noche anterior. Solo algunos animales vagabundos por aquí y por allá. Las mismas gallinas y un perro escéptico que me inspeccionaba desde la distancia. Saqué mi teléfono, y llamé a Meredith y luego a Casey. No contestaron. El sol se puso más alto y el amanecer ya había pasado cuando empecé a caminar por la carretera. Pasé por delante del aparcamiento y me quedé mirando donde empezaba el sendero. Era como si hubiera una puerta al bosque. Un espacio vacío en el muro impenetrable del bosque. Y esa puerta me saludaba. El viento soplaba con fuerza. Las hojas y las ramas se balanceaban de un lado a otro, fascinantes. Dejé de caminar. De alguna manera, apenas me había dado cuenta, mi coche estaba en el aparcamiento. Estaba furioso. ¿De verdad ni siquiera se molestaron en conducir 5 minutos más para recogerme? Corrí hacia el sendero enfadado y me abrí paso a través de la maleza hasta el lugar del entierro.
Cuando llegué, tenía la piel muy arañada y jadeaba. Estaba confuso pero agradecido de que la tumba estuviera vacía. Meredith y Casey me habrían visto en aquel estado lamentable y se habrían compadecido de mí como de un viejo patético. Me puse de pie con las manos en las caderas y entrecerré los ojos ante los cadáveres. Meredith y Casey probablemente estaban durmiendo la resaca en Valhalla. Habíamos dejado la lona, algunos cepillos de excavación, y tenía un par de guantes de látex en el bolsillo. Podía ponerme a trabajar. Me arrodillé y empecé a rebuscar entre los cuerpos. A diferencia de muchos especímenes antiguos con los que había trabajado, los huesos no eran escamosos ni frágiles y se deshacían en mis manos. Levanté y moví una caja torácica. Debajo había un trozo de algodón azul marino quemado. Empecé a desenredarlo con cuidado. Puedes imaginar mi confusión cuando vi que era un diseño moderno. Un cuello redondo. Incluso tenía una etiqueta. Era un suéter de Gap. Lo tiré a un lado y empecé a rebuscar entre los huesos, presa del pánico. Este todavía tenía carne. Aún no estaba descompuesto. Otro todavía estaba caliente. Me imaginé el pueblo vacío de Pleasant Falls. Un pueblo fantasma que se suponía tenía 2 docenas de residentes. ¿Cuántos cuerpos había en esta tumba? Cerca de 24, pensé. Miré más hacia la tumba y empecé a contar calaveras. Pero me detuve un momento después y me puse de pie. Había sangre. Sangre fresca encima de la tumba. Aún goteaba desde el cielo. Lentamente miré hacia arriba. Colgados de los árboles estaban los cuerpos desollados de Meredith y Casey. Estaban desnudos. Sus bocas eran óvalos rojos como si hubieran muerto gritando. Lo que pasó después fue un borrón. Volví corriendo por el bosque, todo el tiempo pensando en el hombre que habíamos visto en el pueblo. El hombre que parecía sacado del 1600. Estuvo jugando con nosotros todo el tiempo. La leyenda que había contado ya se había hecho realidad. Las palabras resonaban en mi cabeza. El sol brillaba terriblemente hoy. Y el día anterior. Sus huesos eran los que estaban enterrados originalmente allí. Su gente. Demonios o skinwalkers. Asesinaron a todo el pueblo de Pleasant Falls y los metieron en la misma tumba en la que habían sido enterrados. Creo que me dejaron vivir para que pudiera contártelo. Así que podría intentar advertirte. Van a matar a todos en este continente. Sé que lo harán. Y ya vienen.